Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Para aquellos que quieran que los trucos de Zebair queden expuestos y que Hassan ya no esté oculto, esperamos su apoyo de 700 me gusta para nuestro vídeo. Dylan le dice a su madre que si no le dices quién es el enemigo, no vuelvas a la mansión. Sabia, te entiendo. Lo que digas, pero tengo una petición. Que Abin se quede contigo. Baran dice por favor, esta es la única manera en que puedo sentirme cómodo. Cuando Sabia sale del estudio, ve a Azadeh. Presiona a Hassan. Dice que si sabes lo que hizo Sabia y guardas silencio, no te dejaré en manos de Baran. Cuando Sabia y Abin abandonan la mansión, Abin pregunta qué pasó. Sabia dice que Dylan dijo que no quiere verlo más. Abin dice que Dylan entenderá lo que pasó pronto. Mientras Sabia piensa en algo, Abin pregunta, ¿qué puedo hacer? Sabia le dice a Abin que se quede con Dylan. Sé una hermana mayor para ella. Él dice que no la dejes sola. Dice que cuide a mi hija. Sale de la mansión. No puedo entender lo que está pasando. Dije, o dices la verdad o te vas. Eligió dejarme. Baran dice que solo hizo esto porque tenía miedo. Él está tratando de mantenerte a salvo, dice. Si el testarudo Dylan puede permitirse el lujo de mantenerse alejado de su hijo, dice, yo también puedo correr el riesgo de alejarme de mi madre. Cuando Jasmine y Arun no pueden encontrar el sobre, quieren hablar con Zebrille. Zebrille no dice que recibió el sobre. Su propósito es que hablen con el pretexto de este tema. Baran le dice a Dylan, piensa bien, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Dylan, algo te pudo haber pasado en ese accidente. Podrían haber habido otros también. Yo también cometí el mismo error una vez. Pero también vi cómo lastimé a mi familia. Él pregunta, ¿cómo soportaste lo que hice? No lo soporté, simplemente me rendí. Recuerda lo que pasó y piensa en lo que vivió. Baran, romperle el corazón a tu ser querido duele más. Él dice que no estés más triste. Dylan va al jardín. Quiere hablar con Abin. Para Abin, usted trabajó duro con la señora Sabia. Dice que eres su confidente. Dice que estoy seguro de que lo sabes todo. Dime lo que sabes. Esto no es una traición. Abin piensa para sí misma. Traicioné una vez. Le hice un favor sin saberlo. Pero dice que no puede volver a hacer lo mismo. Recuerda que llamó al señor Kudret antes y le dijo la ubicación de Dylan. Kudret, Baran y Cian hablan de Zebair. Hassan escucha todas las conversaciones. Esta es la parte visible de la suciedad de Zebair, afirma. Seguiremos investigando. Dice que no quiero ver a este hombre cerca de nosotros. Hassan se incendia. Baran dice que si aprendió sobre el tema del contrabando, es solo cuestión de tiempo antes de que aprenda otras cosas también. Hassan llama inmediatamente a Zebair. Él también le cuenta todo. Luego piensa en lo que sucederá. Ve a Frat hablando por teléfono. Hassan llega a Frat. Te arrepentirás mucho por confiar en Baran y tomarme en tu contra. Frat dice que estoy dispuesto a pagar el precio. Piensa en ti mismo. Él dice, ¿qué harás cuando lo pierdas todo? Al ver a Hassan y Frat hablar, Gul dice que Hassan Aga está esparciendo su veneno nuevamente. Por otro lado, Azadeh llega a la casa de Sabian. Dice que nos digas abiertamente lo que nos estás ocultando. Azadeh dice que no confiaba en ti ni un poco. Pero ya es suficiente. Ahora lo explicarás como un humano. Él dice, ¿qué nos estás ocultando? Si se lo contara a Sabian Azadeh, se lo diría a Dylan. Azadeh, ya que estás hablando de maternidad. Desafío Jodri. Señora Sabia, entiendo que quiera proteger a su familia. Pero también protejo a mi familia. Dice proteger a mi hija, a mi yerno y a su hogar. Entonces, si eres inteligente, no me detengas. Porque si algo estoy haciendo es por todos los Carabey. Gul llega a Frat. Él dice, ¿estás bien? Él pregunta, ¿qué dijo tu padre otra vez? Dice las cosas habituales. Rose dice que no dejes que te envenene. Frat dice que eres una gran oportunidad para mí.
Baran le pregunta a Dylan, ¿estás listo para ver a nuestro bebé? Dylan dice que estoy un poco asustado. Dice que nunca vimos a nuestro bebé después de lo sucedido. Dice que no te preocupes, que todo está bien. Abin pregunta, ¿hay algo que quieras? Dylan dice que estaba muy asustado cuando llegaron al hospital. Baran dice que no hay nada que temer. Se encuentran con Sabiam en el interior. Dylan no quiere parar. Él dice, vámonos. Mientras continúa con Baran, Abin le dice a Dylan que no trate así a su madre. Gul va a hablar con Hassan. Dice que no molestes a Frat. Dice que no impidan que Frat sea feliz. Él dice, sacad ese veneno del Éufrates. La amo. Ojalá tú también pudieras amar un poco a Frat, dice. Lo digo por última vez. Dice que quites tus manos sucias de Frat, de lo contrario será muy malo. Baran y Dylan hablan sobre el estado del bebé. Se enteran de que el bebé está en buenas condiciones. Cuando salen, Sabia habla con Abin. Un gran escándalo estalló en el hospital. Dice que uno de los médicos tiene relación con la mafia de los órganos. Dice que esto es un gran peligro para el hospital. Dice que incluso el hospital puede cerrarse. Luego se vuelve hacia Abin y le dice que no lo muestre. Entonces Abin llega a Dylan. Dylan le pregunta a Abin si todo está bien. La amenaza de Zebair a Sabia no pasará desapercibida para Baran y Dylan. Baran y Dylan escucharán a Zebair amenazar a Sabia. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.